y amén. Esa es la razón, hermanos, por la cual yo muchas veces les he dicho, hermanos, no hay que escucharlo todo. Por lo menos yo, hermanos, me cuido de escuchar cualquier predicador. No, no me jacto porque no tengo por qué hacerlo, pero de verdad, hace días que yo vengo oyendo la voz del Señor en mi corazón. Y lo que predico es lo que yo creo porque lo he escuchado de Él. Y yo les aconsejo, hermanos, pues que lo crean también. Escuchen creyendo, porque de seguro que lo que van a escuchar hoy va a obrar algo maravilloso en sus corazones. Estoy completamente seguro. Vengo enseñando, hermanos, el tema, la serie que empezamos que se llama La obra completa de Cristo. ¿Cómo experimentarla? No hay nada más importante, hermanos, en la vida que experimentar las cosas, que probarlas, que experimentarlas, que disfrutarlas. Nos podemos quedar, hermanos, con una buena información. Si muchos de los que les gusta estar publicando cosas en Facebook o en algún otro lado, recogieran todas las cosas que usted publica, se va a dar cuenta que hasta se contradice. Porque estamos publicando las cosas que oímos a otros decir o que otros escriben. Y entonces, hermanos, debemos de tener un cuidado con eso, muy grande. Porque, hermanos, esto no se trata de oír o de hablar nada más. Esto se trata de que usted experimente en usted la obra de Dios, la obra de Cristo. Y esta obra completa de Cristo, hermanos, tiene que ver con tres partes. No me gusta usar la palabra tres porque pensamos que son como tres pasos y entonces podemos pensar que en cuál paso ya voy, que estoy en el paso 1 o en el paso 2 o en el paso 3 o en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. Y entonces es peligroso porque entonces ahí, hermanos, se va a convertir también en una información y no en algo que debemos de experimentar en nuestro corazón. Pero la obra completa de Cristo, vaya la redundancia, tiene tres tiempos o tres etapas o tres pasos, como queramos verlo. Y entonces, hermanos, tenemos la obra que Cristo hizo fuera de nosotros. Yo creo que todavía hoy no voy a hablar de eso. La obra que Cristo hizo fuera de nosotros. Lo que usted sabe que sucedió, que está bien escrito, bien detallado en las Sagradas Escrituras. Los 3 años y medio, realmente la Escritura nos habla de los 33 años y medio de la vida de Cristo en este planeta. Eso está, hermanos, ahí bien documentado en las Escrituras. La obra externa, desde el día en que nació allá en Belén, desde el día que el Espíritu lo engendró en María, hasta el día, hermano, que Él ascendió a su Padre, de donde había venido Él. Y esa es la obra externa. Luego está la obra interna, la más importante, hermanos, que tenemos que entender, que debemos entenderla y someternos o rendirnos. A mí me gusta usar la palabra rendirme. Posiblemente todos ustedes, hermanos, entienden qué significa rendirse. En la lucha libre, cuando alguien le hace una llave al contrincante, hermanos, y está casi muriendo, casi se está muriendo por la llave que le hizo, entonces le preguntan, ¿se rinde? Se rinde es, hermano, que ella no va a luchar más, que ya él, hermano, se declara vencido, se declara
súbdito, siervo del que lo venció, porque todo aquel que es vencido, dice la Biblia, se convierte en esclavo del que lo vence, en siervo del que lo vence. Y entonces rendirnos a la obra interna del Señor es la clave. Si usted no aprende a rendirse, mi hermano, entonces usted nunca experimentará esa poderosa obra interna de Cristo, que es la parte 2 de su obra completa. Y luego la tercera, hermanos, es el resultado. Un resultado obvio de que si nos rendimos y Cristo cumple en nosotros su obra o su propósito, entonces, hermano, Él podrá hacer a través de usted muchas cosas grandísimas, gloriosas. Tus oraciones serán poderosas. Bueno, Dios se manifestará a través de usted. Cristo va a ser visto a través de usted cuando usted, hermano, experimenta la obra externa e interna de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero empezar, hermanos, pidiéndole que abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 25. Quiero comenzar, hermanos, con una frase que la semana pasada yo se las dije. Con una exhortación, hermanos, para mí, primero que todo, también para los líderes, todo líder que tenga una célula, que abra una célula, y todos los pastores. No sé si aquí habrá algún pastor. Bueno, mi hermano Alex, mi esposa Olga, la pastora Olga, y todos los que me escuchen ahí, hermanos, por el canal de YouTube, pastores o profetas o apóstoles o evangelistas, maestros, etcétera. Y la frase que quiero decir es que hay una necesidad de que le devolvamos la iglesia a Cristo. Debemos devolverle la iglesia al Señor. La iglesia es la esposa. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la esposa. Y esta iglesia, hermanos, hay que devolvérsela al Señor. Porque si el Señor no la tiene, la iglesia nunca será agradable a Dios. La iglesia tiene que serle devuelta a Dios. Y hermanos, y esto tiene que ver con el tema. Vamos a ver entonces las escrituras en el libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Versículo 9. Éxodo 25, 9. 25, Éxodo 25, el verso 8 y el verso 9. Pero ustedes pueden apuntar, hermanos, y leerlo hasta el verso 40 después en su casa. Estudie la Biblia, hermano, estudienla, porque si no estudian, Dios no le va a poder abrir las escrituras. Dice Éxodo 25, versículo 8 y versículo 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo había que hacer lo que Dios decía que había que hacer? Dice, conforme yo te lo muestre. Vamos a ver otros versículos más de la escritura, otros pasajes. Aquí mismo en el libro del Éxodo, pero vamos a ir a Éxodo capítulo 35. Éxodo 35. Versículo 31. Éxodo 35, 31. Dice, verso 30 en adelante mejor.
Éxodo 35:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para proyectar, diseñar, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vamos a ver el versículo 40 del capítulo. Dios mío, yo creo que se me perdió esto. Vamos a ver el capítulo 25, hermanos. O vamos a ver más bien, hermanos, Números 8:4. Discúlpeme, que traigo las citas como extraviadas. Números capítulo 8, versículo 4 del libro de Números. Dice así. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo el candelero este hombre, hermanos, que acabamos de leer? Dice que lo hizo conforme a como Dios le dijo que lo hiciera. Vamos a ver en el libro de Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 8. Ahorita me van a entender por qué estamos leyendo esto, hermanos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 5. Hebreos 8:5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Oigan, hermanos, a Moisés le hicieron una advertencia. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No tenía permiso Moisés de hacer algo, el tabernáculo, el candelabro, los altares, el velo del templo o del tabernáculo. Nada él podía hacer como a él le parecía, como a él mejor le pareciera. No lo podía, si había que ponerle un color, él no podía decir, bueno, es que mi color favorito es el anaranjado. Él no podía hacer eso. Todo él lo tenía que hacer, hermanos queridos, conforme Dios le dijera. Si él hubiera hecho las cosas diferente de lo que Dios le dijo, él hubiera sido desechado por Dios. Y lo que Dios quería enseñar con esas cosas en el Antiguo Testamento, nunca jamás hubiera podido, valga esta redundancia, enseñarlas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hoy se ha hecho con la iglesia? Por eso hay, hermanos, tantos evangelios que se predican. Porque muchos pastores, muchos predicadores, apóstoles y maestros ellos no han visto lo que Dios le muestra
lo que tenemos que ver para que trabajemos de acuerdo al modelo de Dios. Y entonces tenemos, hermanos, tantas iglesias que enseñan, aquella enseña una cosa, esta enseña otra cosa, aquella enseña otra cosa. A unos les parece esto, a otros les parece lo otro, a otros les parece lo otro. Algunos se especializan en X cosas, se especializan en la liberación, se especializan, hermanos, en la sanidad interior, se especializan en la familia, o se especializan en matrimonio, se especializan, hermanos, en un montón de cosas, porque están haciendo las cosas a la manera de ellos. Ahorita me van a entender más, hermanos. Dios estaba hablando a través de esas cosas, mostrándole a Moisés cómo era que él quería que fuera la iglesia, o sea, usted y yo. A través de eso que le estaba mostrando, a eso se le llaman tipos y sombras. Ahí mismo, en ese capítulo 8 de Hebreos, si leemos el versículo anterior, el versículo 4, no sé si me lo podrían poner en la pantalla, por favor. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas. El versículo que sigue, luego dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra. ¿Ven? Todo lo que se le dijo a Moisés que hiciera era una figura y una sombra de lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, hermano. De lo que quiere hacer con usted. No a través de usted solamente, sino en usted. Él quiere que usted sea hecho conforme al modelo. Es que se me fue, Dios mío, porque directamente vamos a ver si es Éxodo 35, 31. Vamos a Éxodo 35, 31. Yo quiero que veamos eso, porque Dios usa la palabra modelo aquí. Y yo quiero que todos ustedes entiendan la palabra modelo. 35, Éxodo 35. No, es que ese no es, Dios mío. Si Alex me ayudara, donde dice que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado, me ayudaría un montón. Vamos a ver si es en Números 8:4. Vamos a ver. Qué pena, hermanos, pero... Ajá. Números capítulo 8, versículo 4 dice, y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. ¿Cómo hizo el candelero Moisés? O sea, antes de que Moisés hiciera el candelero, Dios le dio un modelo. Dios le mostró un modelo. Y entonces él hizo el candelero. Un candelero, hermanos, que tiene siete brazos. Siete brazos. Pero antes de él poder hacer ese candelero, Dios le mostró un modelo. Dígale al que está a su lado, necesitamos tener un modelo. Es necesario que haya un modelo. Ahora, Moisés, hermanos, Moisés es tipo de Cristo, figura de Cristo. Y a Moisés en otros pasajes de la Biblia, hermanos, que me da mucha pena porque seguro los apunté equivocados, se le decía, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Hágalo todo conforme al modelo. O sea, Moisés no podía hacer las cosas a la manera de él, como están haciendo hoy, hermanos, muchos maestros, predicadores, apóstoles, profetas, etcétera, hermanos, que están trabajando en la iglesia, con la iglesia. Y por esa es la razón que yo digo, hay que devolverle la iglesia a Cristo.
¿Por qué, hermanos? Porque el único que puede hacer la iglesia conforme al modelo que es Cristo mismo es Él. La Biblia nos dice, hermanos, que Cristo se está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él se la está preparando. ¿Cómo la está preparando Él? Solo Él sabe cómo tiene que ser. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que comenzar a rendir. Esta enseñanza de hoy es vital. Que usted entienda esto, hermano. Porque no es como nos parece. No es como uno se lo inventa. No es conforme a mi imaginación. Es que usted tiene que ser así, decimos uno. Es que usted tiene que ser así. Es que usted tiene que ser de esta manera. Es que usted tiene que ser de esta forma. Hermano, Dios primero va a mostrar el modelo para que todo sea hecho conforme al modelo. Y entonces, les dije la semana pasada que si nosotros queremos experimentar la obra de Dios, que si usted, hermano, quiere experimentar la obra del Señor, y esta obra de Dios tiene que ver con que usted y yo seamos como Cristo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos, hermanos, de la iglesia que desciende del cielo? ¿Se acuerdan la Nueva Jerusalén que desciende del cielo? Y que no es una ciudad como las ciudades que nosotros conocemos, que tienen grandes edificios, grandes avenidas, parques y plazas, sino que esa ciudad, esa Nueva Jerusalén que desciende del cielo, nos está hablando de la iglesia de Cristo terminada. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Una ciudad hermosa vestida de gloria. Pero esa ciudad hermosa vestida de gloria no es de edificio. O sea que el Señor no se va a casar con una ciudad de edificios. La esposa de Cristo no es una ciudad que tiene edificios de concreto, de hierro. No, la ciudad con la que Cristo se desposa o se ha desposado, la esposa de Él es la iglesia, usted y yo, perfecta y hermosa, que ha sido hecha conforme al modelo de Dios, conforme al modelo celestial. Y entonces, ¿cómo es que cualquier pastor, cualquier predicador, maestro, etcétera, está enseñando lo que se le ocurre? Están, hermanos, algunos son extraordinarios motivadores. Deberían, hermanos, de tener un instituto de la motivación, porque son excelentes motivadores, buenísimos motivadores. Otros son excelentes terapeutas. Hay otros que son, hermanos, excelentes financistas, que enseñan, hermanos, cómo hacer plata. Pero, hermanos, ese no es el modelo celestial. Entonces decía la semana pasada, hermanos, que si nosotros queremos experimentar la obra completa de Cristo, y que esa obra completa de Cristo tiene que ver con que usted y yo seamos conformes a Cristo, como Cristo es. Y se acuerdan que hablamos, hermanos, de que dijimos que era importante, necesario que nosotros nos identificáramos en un 100% con el propósito de Dios para todos los hombres. Vieran que a mí me duele, hermanos, me da tristeza, porque hablamos del propósito de Dios y lo he repetido, así está en la Biblia, que el propósito de Dios es el mismo para todos. No hay un propósito diferente para usted, hermano, y otro diferente para su esposa. Es el mismo. El mismo propósito de Dios para su esposa es para usted y para sus hijos. Y entonces, hermanos, y escuchamos eso, pero después usted va y escucha por ahí en otro lado y oye que alguien dice, es que Dios tiene un propósito para usted. Busque tu propósito, vaya detrás de tu propósito. Dios tiene un propósito para cada uno. No, Dios tiene un propósito para todos. Es que el solo hecho que yo diga que Dios tiene un propósito para cada uno, hermano, ya yo estoy torciendo. Pero si yo digo Dios tiene un propósito para todos, o el mismo propósito para todos, entonces, hermano, esto va a ser muy sencillo para todos. Y ese propósito que Dios tiene para todos es
algo que es conforme al modelo de Dios. Ahorita usted va a ver, hermanos, el modelo de Dios. Yo no sé, Alex, yo necesito que usted me lo busque ahí, si me hace el favor. Que Dios le dice a Moisés que hiciera todo. Ajá, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? Ese era el que quería, ese era el que necesitaba. Es Éxodo 25:40. Le dice el Señor a Moisés: haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde? En el monte. En el monte. Entonces, hermanos, algunos se inventaron que es el monte de la oración. Y ya ven, siempre imaginando cosas, siempre suponiendo cosas. Era un monte. Pero, hermanos, vamos a ver que hay otro monte. Vamos a ver el modelo de hoy de Cristo, que fue, Dios lo mostró en un monte también. Y todo tiene que ser hecho conforme al modelo que se muestra en el monte, el modelo que se ve en el monte. Ok, entonces, tenemos que identificarnos con el propósito de Dios para todos los hombres, el cual es que seamos como ¿quién? Como Cristo. ¿Cómo tenemos que ser? Como Cristo. La Biblia lo presenta con muchos nombres, pero es el mismo propósito. Hasta que todos ya alcancemos la medida y la estatura de Cristo. También la Biblia dice que todos debemos de ser perfectos como Cristo es perfecto. Hermanos, si se encuentra uno la lucha, porque hermanos, grandes predicadores dicen: es que nadie puede ser perfecto, nadie es perfecto, la iglesia no es perfecta. Hermanos, si me encuentro, entonces entra la contradicción, y tal vez ustedes mismos dirán: no, hermanos, es que nadie es perfecto, perfecto solo Dios. En un sentido, solamente en un sentido tienen la razón, solo Dios. Pero hermanos, ¿por qué nos dice sean perfectos? ¿Por qué Jesús nos mandó a ser perfectos? Y a Dios se lo dije la semana pasada. Entonces yo tengo eso, ya yo tengo metido eso en mi corazón. Yo debo ser perfecto. Ahora, hermano, ¿cómo voy a experimentar esa perfección? ¿Por mis propios medios? ¿Luchándola yo? ¿Tratando yo de ser bueno? ¿Tratando yo de apartarme? ¿O me voy a rendir a Dios? Ahí está el secreto, hermanos. Ahí es donde está el secreto. Cuando nos rendimos al Señor. Todos nosotros sabemos, hermanos queridos, que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Todos lo sabemos, hermanos. Lo hizo como Él. Ver a Adán era como ver a Dios. No físicamente. La imagen de Dios no es física. Dios es espíritu, hermanos. Todos sabemos que Dios es espíritu. Y entonces, ese es el propósito de Dios para todos los hombres, que seamos perfectos. En otra parte de la Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Ahora, vamos a ser santos por nuestros medios. Yo voy a ser santo, yo me voy a consagrar. Ven, hermano, siempre está el yo de metiche. Ese yo no puede, hermano. Por eso es que la gente, hermanos, llegamos a un punto de desilusión y de frustración, porque somos nosotros los que estamos intentando ser perfectos. Somos nosotros los que estamos luchándola por ser buenos. Y yo sé que tal vez alguna mente por ahí de los que están sentados acá dirá: apóstol, entonces no hay que luchar. No, es diferente, hay que rendirse. No luche, ríndase. Dios dijo que cuando a Adán y a Eva, después de que pecaron, ya perdieron la imagen. Yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, y me lo digo a mí mismo: ninguno de nosotros es esa imagen de Dios. Lo que es de la carne, carne es, dijo el Señor Jesucristo. Lo que es nacido de la carne es carne. Y todos nosotros nacimos de carne. Hermano, es que Dios nos hizo a su imagen. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la imaginación de que la imagen de Dios es física. De que la imagen de Dios es física. Todos nosotros, hermanos, nacimos de carne y de sangre. Y desde el momento en que el hombre pecó, Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que ustedes coman de ese árbol morirán. Y luego que ellos comieron, es que por eso hay que leer la Biblia, hermanos. En Génesis capítulo 3, después de que ellos comieron, Dios le dijo: porque polvo eres,
y polvo te convertirás. Entonces, ¿cuál imagen? Si el hombre cuando peca se convierte en polvo, es polvo. Polvo eres y el polvo volverás. Por eso, hermano, cuando a usted lo sepultan o a mí, hermano, va uno unos años después al sepulcro y lo que hay es un poco de polvo ahí. Ahí ya no hay nada, ni huesos quedan, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre es polvo. La imagen de Dios, hermano, no es la parte física. La imagen de Dios es lo espiritual. Entonces, si Dios es espiritual, el hombre, hermanos, hay un hombre que tiene que nacer de nuevo en nosotros. Pero ya yo me estoy adelantando. Y ese hombre, hermano, que nace es el que, hermano, tiene que ser conformado a la imagen del Señor. Y entonces la parte de nosotros, los predicadores, es ponerlos a ustedes, hermanos, en posición para que Dios cumpla el propósito en ustedes. Pero si ustedes no entienden el propósito, si nosotros pensamos, hermanos, que con hacer una oración y yo recibí al Señor, ya, ahora sí, ya soy salvo, y ahora comenzamos a escuchar un predicador o una predicadora, hermanos, que nos comienza a motivar, es que usted tiene que cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Ven? No se trata, hermanos, de cambiar, de cambiarle la mente a alguien. Se trata de tener la mente de Cristo. ¿Ven? Entonces, hermanos, no se trata de tener una mente positiva, de enseñar a la gente a ser positivos, sino de que sea Cristo el que viva en nosotros, de que sea la mente de Cristo gobernando, que sea esa mente la que reina. Yo sé, hermano, que si yo comienzo a predicarles a usted, hermano, Dios tiene cosas grandes para usted. Hermano, Dios lo va a prosperar como nunca. Lo va a llevar a las naciones. En esta congregación, como ya la mayoría entienden, no se van a emocionar. Pero yo llego a una iglesia, hermanos, que no entienden, no están entendiendo la obra de Cristo. Y les comienzo a decir eso, la gente se va a parar y va a decir amén. Y va, yo lo recibo, yo lo creo, yo recibo eso, yo me apropio de eso, y se emocionan todos. Pero ahí, hermano, ahí nunca el propósito de Dios se va a cumplir. Porque yo puedo, hermanos, convertirme en un empresario, levantar empresas y negocios, ir a las naciones. Pero eso nunca, hermano, me va a llevar a ser conforme a Cristo, conforme a su propósito. Por eso les decía, hermanos, que tenemos que familiarizarnos con el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que usted sea perfecto. Yo también, hermano, no crea que yo se lo estoy, hermano, diciendo que ustedes, no, yo también. Yo no lo he alcanzado, ahí voy, entendiendo que cuando yo dejo que el Señor obre en mí, entonces el que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? Dígalo duro, ¿qué hará? El que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué dice que hará? ¿La qué? ¿Qué hará? La perfeccionará. Aleluya. Entonces usted está destinado, si se rinde a Dios, a ser perfecto, porque lo que Dios hace es perfecto. ¿Y quién empezó la buena obra? Cristo. ¿Y quién la perfeccionará? Cristo. Todos nosotros decimos, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Ojalá que usted, hermano, no salga de acá diciendo que ya, pero que tampoco salga de acá diciendo que no se puede. Son los dos extremos. Algunos dicen, ya somos, y otros dicen, no se puede. Obviamente son dos posiciones contrarias. La del centro es la correcta. ¿Cuál es la del centro? Cristo en mí lo logrará. Como lo leemos en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es lo mismo que decir, Cristo en mí lo logrará. La esperanza de ser conformados a la imagen de Dios, hermanos, es Cristo en nosotros. Si Él no estuviera en nosotros, no se puede. Si no nos rendimos al que mora en nosotros, no se puede. Pero cuando nos rendimos al que está morando en nuestro corazón, hermano, usted será
como Cristo. Usted va a comenzar a darse cuenta que es ir de gloria a gloria, de gloria a gloria, de gloria a gloria, como por el Espíritu, hasta que seamos como Cristo es. Eso que yo estoy diciendo está en la Biblia, usted lo ha leído. Dígale al que está a su lado, ríndase. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos. No es luchar. Yo tengo que ser santo. ¿Han visto, hermanos, que la mayoría de los predicadores, ese es el mensaje? Usted tiene que ser santo. Es la mitad de la verdad. Y entonces la persona, vea, hermanos, si Cristo viene, usted se va a quedar porque usted no es santo. Y entonces la persona, a mí me molesta mucho cuando yo veo ese mensaje ahí en el Facebook, hermano, que pone: Cristo viene pronto, prepárate. Porque, hermano, nunca le ponen a la gente, a la pobre gente nunca le ponen cómo es que se tiene que preparar. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él se la está preparando. Pero nunca le dicen a las personas: ¿para qué yo le voy a estar diciendo a la gente Cristo viene pronto, prepárate? Mejor, hermanos, digámosle a la gente que se rinda a Cristo, que se somete a Cristo, y que Cristo lo va a perfeccionar. Y, hermano, y si Él lo hace, lo perfecciona, todo estará bien. Usted sabe cómo se tiene que preparar. Y la pregunta es: ¿está preparado? Sí, yo estoy preparado. Ajá, lleno de envidias, lleno de amargura, una una ira que nadie se la aguanta, que parece, hermano, una chincha. Ese animalito que si usted lo toca echa unos orines, hermanos, que huelen muy feo. Reacciona por todo. Y me dice que está listo, que está lista. Si el viejo hombre es el que está reinando todavía. Ven, hermanos. Pero cuando nos comenzamos a entender el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que usted sea como Cristo, y usted dice: tengo que ser como Cristo. ¿Y cómo hago? Sencillo, ríndase a Él. El que lo hizo la primera vez con aquel poco de tierra que hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen y a su semejanza, Él lo va a hacer con usted y lo va a hacer conmigo si nos rendimos. Pero si seguimos luchándola nosotros, hermano, por ser santos, por ser buenos, por ser el mejor de todos. Es tan maravilloso cuando Cristo hace la obra en el corazón, hermano. Cuando el Señor comienza a quitar el pecado de adentro, cuando el Señor comienza a quitar la basura de adentro, cuando el Señor comienza a derrotar la obra de las tinieblas dentro del hombre. Porque usted sabe, hermano, que nosotros somos como Jesús dijo, que el hombre es como un sepulcro blanqueado, que por fuera es muy bonito, pero que por dentro está lleno de huesos y de mortandad. Y si usted no lo acepta eso, hermano, no hay esperanza para usted. Pero si usted lo acepta y usted dice: Señor, soy como la historia del hombre que estaba orando, hermano, se había ido a un retiro y estaba orando detrás de unos matorrales, hermanos, y pasó el pastor y lo oyó orando, estaba llorando ahí detrás de los matorrales, lloraba y lloraba él y gritaba y le decía: Dios, por favor, ten misericordia de mí, porque yo soy, Señor, como la carne molida, Señor. Así le oraba a Dios, dice el pastor, así estaba diciéndole él: Señor, ten misericordia, porque soy como la carne molida, que solo para tortas sirvo. Y hay muchos que son como la carne molida, hermano, solo tortas. Y entonces él oraba para que Dios lo ayudara. Y si usted, hermano, reconoce que es como la carne molida, qué fea la comparación, ¿verdad? Perdónenme, pero ustedes entienden. Y entonces, hermanos, nos rendimos, nos sometemos al Señor. Entonces, hermanos, Él hará nueva todas las cosas. Ok, entonces, hermanos, ese es el propósito de Dios para todos los hombres. Que seamos santos, que seamos como Cristo. Es el mismo, es lo mismo, hermanos. Es lo mismo.
Alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gálatas 4:19, hasta que Cristo se ha formado. Mateo 5, no me acuerdo cuál era, 20 y resto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todo eso habla de lo mismo, de una iglesia, de un hombre, de una mujer, hermano, que está siendo cada vez más conformado a la imagen de Dios. Si es que esa persona entiende, se identifica con el propósito de Dios, porque tiene que identificarse. Y entonces, hermano, dejamos de estar tan preocupados por ganar el mundo, por las cosas de este mundo, y comenzamos a preocuparnos para que el Señor haga todo conforme al modelo que se mostró en el monte. Vamos a ver eso. Entonces, esto debería ser lo primero que debería estar muy claro para todos nosotros, hermanos. Que todo hay que hacerlo conforme al modelo, a lo que se le mostró en el monte. Moisés nunca jamás hizo algo que no lo hubiera recibido de parte de Dios. Nosotros sí, por eso es que dije, hay que entregarle la iglesia al Señor. Dios va a hacer una obra con ustedes muy gloriosa si ustedes se dejan, hermanos. Van a ver que ya no van a volver a andar pecando. Van a ver que no van a estar cayendo. Va a ver que ya no vamos a volver a hablar de estar cayendo, de que fulanito cayó, de que fulana cayó, que cayó en esto, que cayó en lo otro, que se fue de fiesta, que se emborrachó, que se drogó, que cayó en adulterio, que cayó en fornicación si es joven, que la jovencita salió embarazada, soltera, que el marido le pegó a la esposa, que usted está, hermanos, atado a la pornografía, etcétera. Se va a dar cuenta que todo eso, hermano, no estará más en usted. Usted comenzará a experimentar una gloriosa libertad, algo extraordinario en tu corazón, un gozo inefable. Porque, hermano, cuando el pecado ya no está, el que va a reinar allí se llama Cristo. Y entonces, en el libro de Mateo, este propósito eterno Dios nos lo presenta de muchas formas. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, vamos a ver en el libro de Mateo cómo nos lo presenta él, hermanos. Mateo capítulo 17. Mateo 17. Lo primero que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros es mostrarnos el modelo. Hasta que no veamos el modelo, hasta que no tengamos una visión del modelo. ¿Se acuerda que Moisés, hermano, Dios le dijo, Moisés, hágalo todo conforme al modelo? ¿Se acuerdan? Ok, Dios tiene que mostrarle a usted un modelo. Dios tiene que mostrarnos el modelo a nosotros los predicadores. Tenemos que ver el modelo para que todo lo hagamos conforme al modelo. ¿Qué es un modelo, hermano? Un modelo es como el plano de construcción. Si aquí hay constructores, usted sabe lo que es leer un plano. Entonces el plano, hermanos, es la sombra del edificio. El edificio es la sustancia. El plano es la sombra. Y entonces el constructor agarra el plano y comienza a ver el plano. Está viendo la sustancia, está viendo el modelo. Y entonces él tiene que hacer todo conforme al modelo que está viendo, o sea, el plano. Si hace aquello diferente, cuando llegue, hermanos, el inspector agarra el plano, ve el plano y ve la obra. Y dice, pero usted hizo eso que usted hizo, no está de acuerdo al modelo, no está de acuerdo al plano. Hágame el favor y me bota eso. Mi hermano querido, óigame, ay hermano, ojalá que usted agarre esto en el espíritu. Óigame, si usted está siguiendo a un predicador que no está haciendo las cosas conforme al modelo, el predicador se pierde y usted también. Porque no es conforme al modelo. Estoy hablando de algo muy serio. Ay, hermano, es que me están enseñando a prosperar.
Si usted, hermano, no es hecho conforme al modelo, por eso Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Por eso es que la Biblia dice, no traten de hacerse muchos de ustedes maestros. Yo creo que aquí, hermano, ya mucha gente comenzará a tener miedo y decir, no, yo no puedo andar enseñando porque yo no estoy viendo el modelo. El modelo hay que verlo. Haga todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Veamos el modelo. Lo primero que Dios, hermanos, entonces Dios, ¿cómo nos muestra Dios su propósito? Lo primero, hermano, que Dios muestra para que su propósito, que es el mismo para todos, dígale al que está a su lado, dígale, el propósito de Dios para usted es el mismo para mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Que usted sea como Cristo. O sea, que usted sea hecho conforme al modelo. ¿O será que hay un propósito para uno y otro propósito para otro? Que uno puede ser, hermano, ¿han visto cómo algunos, yo quiero parecerme a José? Y otros dicen, yo quiero parecerme a Josué. Y a mí me gustaría ser como Daniel. ¿Lo ven, hermano? Ven, hermano. Esos no son los modelos. Josué no es el modelo, Moisés no es el modelo, Elías no es el modelo, Eliseo no es el modelo. Vamos a ver el modelo, vamos a ver quién es el modelo. En el capítulo 17 del libro de Mateo, vamos a ver el modelo. Mateo 17, versículo 1. ¿Lo tienen todos? ¿O está en la pantalla? Ok, leo. Dice Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, o sea Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Ven el modelo en el monte? Y desde ahí en adelante, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, Pablo está trabajando conforme a este modelo que Dios mostró en el monte. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí, hermanos? Medítelo, véalo y medítelo. Lo que Dios está diciendo es que Moisés no era el que le agradaba a él, que Elías no era el que le agradaba a él. Y conste, estamos hablando de 2 personajes extraordinarios de la Biblia, de Moisés y de Elías. Pero no era el modelo de Dios. Él no quería que nadie se pareciera a Moisés. Él no quería que nadie se pareciera a Elías. Él dijo, yo quiero que ustedes sean como mi Hijo amado, porque Él es perfecto. Yo estoy muy complacido en Él. Él es el que llena todo mi ser. Él es el que satisface todo mi ser. Él es como yo quiero que sean. Sean como Él y óiganlo a Él. Porque cuando Dios habla, cuando el Señor, usted comienza a oír la voz de Cristo, la voz de Cristo tiene el poder para conformarlo a uno a lo que Él dice. ¿Ven el modelo en el monte? ¿Cómo hay que ser, hermanos? ¿Cómo es que tenemos que ser? Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere, hermanos, complacer a Dios, que Dios se sienta complacido de usted, que Dios diga, estoy complacido con él y con ella.
Tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que ser como Él, como el modelo que se mostró en el monte. Fue mostrado en el monte el modelo. Ahora la pregunta es, ¿estamos viendo el modelo? ¿Estamos viendo ese modelo? Yo creo que los que están escuchándome con atención en esta noche, usted, hermano, si me está oyendo y creyendo, de usted se va a apoderar esta realidad. Y usted va a entender. Y usted va a ser, permítame el término, usted va a ser poseído por esta verdad, que es Cristo. Y usted, hermano, terminará rindiéndose. Y entonces comenzará en ti el verdadero cumplimiento del propósito de Dios para todos los hombres, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Decía el apóstol Pablo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pero ustedes saben quién era Pablo antes, ¿verdad? Ustedes saben que él era un asesino. Ustedes saben que él era un perseguidor de la iglesia. En el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía: porque yo no conociera la codicia, si la escritura no dijera no codiciarás. Dice: pero venido el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Ese era, hermanos, Pablo antes de que él comenzara a ser hecho conforme al modelo. Y entonces, hermano, el único que nos puede hacer conforme al modelo es el mismo modelo, Cristo. Cuando nos rendimos a Él, Él comienza a conformarnos a su imagen. Él comienza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Las cosas viejas comienzan a pasar y todas comienzan a ser hechas nuevas. ¿Ven? Entonces, hermanos, no podemos experimentar la obra completa de Cristo, porque la enseñanza no es que usted sepa. Vea, hermano, si usted se va para allá y diciendo: wow, qué tremenda la predicación del apóstol hoy. Wow, yo nunca había visto eso. Yo no había visto eso en la escritura, hermano. Y te quedas ahí. Y se lo va a contar a un montón de personas, que es lo que nosotros hacemos, hermano, cuando vemos algo que no hayamos visto, aunque no lo estemos experimentando, aunque no sea nuestra realidad, se lo vamos a contar a medio mundo, hermano, porque pensamos que esto se trata de darle información a la gente. Está bien la información, está bien que nos hablen de la verdad, que nos digan cómo son las cosas, eso está bien, hermano, pero que entendamos que esto no se trata de saber nada más, sino que esto se trata de ser. Claro, antes de ser hay que saber, hay que oír. Por eso dijo el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo a Él, escúchenlo a Él. Pero a veces no estamos escuchando, hermano, lo que les digo. Leemos cualquier libro, escuchamos cualquier predicación, hermano, nos gustan las frasecitas que dan ahí, nos gusta que nos motiven, nos gusta todas esas cosas. Y pensamos, hermanos, que ese es el cristianismo, que eso es ser cristiano y que eso es lo que Dios quiere. Pensamos que Él vino para hacernos ricos, para que tengamos mucho dinero, para que tengamos mucha plata. Aunque no nos parezcamos a Cristo, pensamos que si tenemos mucho dinero, entonces ya somos agradables a Dios. Pero no es cierto. Nunca ningún hombre de la Biblia escuchó lo que se dijo de Jesús aquí en el monte. Nadie, ni Josué, ni Daniel, ni David, ni Josué, ni Elías, ni Eliseo. Nunca ningún hombre, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Juan el Bautista, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol, nunca escucharon ellos. Nunca Dios dijo de que ellos eran del agrado. El agrado del Padre es su Hijo Jesucristo. Y entonces, hermanos, como Él es que tenemos que ser.
que seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Lo primero que Dios siempre muestra es el modelo. Después de que se ve el modelo, comienza la construcción. Moisés, hágalo todo conforme al modelo. ¿Saben qué fue lo que Moisés vio en el monte? A Cristo. Por eso cuando a usted se le abren los ojos y comienza a saber a Cristo, todo para usted comienza a cambiar, hermano. No es que uno cambia una enseñanza, es que ustedes antes enseñaban esto y ahora enseñan esto otro. No, 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 hermano. Es que cuando se comienza a ver algo, uno dice, pero por eso es que digo que hay que entregarle la iglesia a Cristo. Porque estábamos haciendo lo que a nosotros nos parecía. Y hermanos, lamentablemente, así están, hermanos, muchas iglesias. Por eso Dios dijo hace unos días atrás, hay que comenzar a orar para que realmente la gente nazca de nuevo. Porque ahí es donde comienza todo, hermanos. Es posible que muchos de ustedes no hayan nacido de nuevo todavía. Es posible que algunos de ustedes no hayan nacido de nuevo. Que simplemente se hizo una oración un día. Señor, te recibo con mi corazón como mi único y suficiente Salvador, amén. Y el predicador le dijo, ya usted ya es salvo. Pero la pregunta es, ¿qué se está viendo en ti? ¿Se está viendo que todo está quedando conforme al modelo? ¿Estamos quedando parecidos al modelo? ¿Estamos siendo como el modelo, hermanos? Y entonces quizás habrá que decirle a Dios, Señor, yo quiero nacer de nuevo, Señor. Y entonces usted, hermano, le va a decir a Cristo, Señor, te reconozco como mi único Señor. Tú eres mi Señor. Haga lo que tú quieras conmigo. Termino contándoles una historia. Maravillosa historia. Jesús resucitó a Lázaro. Como unos días, hermanos, después de la resurrección de Lázaro, hicieron una fiesta en la casa de un tal Simón, el leproso. Y en esa fiesta, hermanos, estaba Lázaro. Y estaba sentado en la mesa, estaba Lázaro sentado en la mesa y Jesús también en la mesa. Y había una mujer, hermanos, que estaba lavándole los pies a Jesús y secándolos con su cabello. Seguro que los que leen la Biblia han leído eso. Ella estaba besando sus pies, los estaba mojando con sus lágrimas y seguro hasta con, me perdonan la palabra, seguro hasta moco, porque usted sabe, hermano, que cuando uno está así, hermano, llorando y todo eso, también se le salen a uno los mocos, ¿verdad? Y estaba ella lavándole los pies al Señor y secándolos con sus cabellos, dice la Escritura. Estaba Jesús sentado, estaba Lázaro y estaba el dueño de la casa donde ellos estaban, que era el que había organizado la cena, era una cena. Y el hombre que había organizado la cena estaba hablando dentro de él, diciendo, si ese de verdad fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer que está ahí a los pies es pecadora. Ay, ay, ay. Y Jesús se dio cuenta. Y Jesús se vuelve y le dice, Simón, tengo que decirte algo. ¿Ves esa mujer? Entré a tu casa y tú no me diste agua para los pies. Y esta
no ha cesado de mojarlos con sus lágrimas. No me diste, no me ungiste la cabeza, o no me ungiste con aceite. Dice, pero esta no ha cesado de ungirme y de secar mis pies con sus cabellos. Por lo cual, Simón, te digo algo, por lo cual sus muchos pecados le han sido perdonados. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y entonces, hermanos, ¿qué es la enseñanza? Esta mujer estaba haciendo el trabajo de un siervo. Los que tenían que limpiarle, lavarle los pies a los que llegaban a las casas, todos la gente tenía un siervo, un esclavo que hacía ese trabajo de limpiarle los pies, de lavarle los pies y de ungir al huésped o al visitante. Y esta mujer estaba comportándose y actuando como una verdadera sierva de Dios. Simón lo había invitado, pero Simón no estaba como un siervo. ¿Qué es lo que yo quiero decir, hermanos? Que, hermano, la señal de que alguien ha nacido de nuevo es que se comporta como un siervo. Esa persona le sirve a Dios. Esa persona está apasionada por el Señor. Simón, ¿ves a esta mujer? Simón, es que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer no ha cesado de servirme, de ungirme, de estar bajo mi señorío. Tú estás en la mesa, pero ella está en la posición de sierva, sirviéndome. Hermano, cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, cuando realmente nacer de nuevo es que su vida pasada ha sido perdonada, sus pecados ya no es la misma, ya es libre. Esa persona, hermano, es libre, es pura. Esa persona ama mucho al Señor y obviamente a los demás. ¿Habremos nacido de nuevo? ¿Estás apasionado por Cristo? ¿Es Cristo tu Señor de verdad? Simón, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Esta que usted está criticando, que usted está diciendo que es mala, que es pecadora, no ha cesado de ungir mis pies, de lavarlos y secarlos con sus cabellos. Esa que usted está llamando pecadora. Cuando una persona ha sido perdonada, limpiada de sus pecados, a eso se le llama nacer de nuevo. Esa persona es un siervo, es una sierva de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, ni para congregarnos tenemos tiempo? Ni para orar, hermano. Para todo es un pleito. No me parece, no me parece, no me parece. Hablan, hermanos, de que hay que honrar a Dios con nuestros diezmos y su ofrenda. Hermanos, comenzamos a buscar 40,000 defectos para no dar. Usted no ha nacido de nuevo, hermano. No se enojen conmigo. Usted no sabe lo que es nacer de nuevo. Deberíamos devolvernos al Señor y decirle: Señor, hazme nacer de nuevo, Señor. Y entonces sería extraordinaria la obra que Cristo haría con cada uno de nosotros, hermanos. Nacer de nuevo no es hacer una oracioncita: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Permítame decirle, hermano, que ese tal Simón recibió a Jesús en su casa.
pero no lo recibió como siervo. Se puso a igual, al mismo nivel de él. Muchas personas, hermanos, nunca han entendido que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. Estamos para honrarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para bendecirlo y para someternos a su eterna voluntad, para que Él cumpla en nosotros su propósito. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor.